Día 30 de abril, San Pío V, Sumo Pontífice, del año 1572. El nombre Pío significa el piadoso, el que cumple bien sus deberes con Dios. San Pío V nació en un pueblo llamado Bosco, en Italia, en 1504. Su nombre de bautismo fue Antonio Ghislieri. Sus padres eran muy piadosos, pero muy pobres. Aunque era un niño muy inteligente, sin embargo, hasta los 14 años tuvo que dedicarse a cuidar ovejas en el campo, porque los papás no tenían con qué costearle los estudios. Pero la vida retirada en la soledad del campo le sirvió mucho para dedicarse a la piedad y a la meditación, y la gran pobreza de la familia le fue también muy útil para poder adquirir gran fortaleza para soportar los sufrimientos de la vida. Más tarde será también pastor de toda la iglesia. Una familia rica notó que su hijo, que también se llamaba Antonio, se comportaba mejor desde que era amigo de nuestro santo Antonio, y entonces dispuso costearle los estudios para que acompañara a Antonio y le ayudara a ser mejor, para que esa buena compañía ayude a la buena conducta del niño. Y así pudo ir a estudiar con los padres dominicos y llegar a ser religioso de esa comunidad. Nunca olvidará el futuro pontífice este gran favor de tan generosa familia. En la comunidad de los dominicos le fueron dando cargos de mucha importancia. Así fue nombrado maestro de novicios y luego superior de varios conventos. Y muy pronto el Santo Padre, el Papa, lo nombró obispo. Tenía especiales cualidades para gobernar. Sucedía en ese momento que el protestantismo estaba invadiendo todas las regiones y amenazaba con quitarle la verdadera fe a muchísimos católicos. Así fue que el Papa Pío IV nombró a nuestro santo como encargado de la asociación que en Italia defendía a la verdadera religión. Y él, Pío V, Antonio, viajando casi siempre de pie y con gran pobreza, fue visitando pueblos y ciudades, previniendo a los católicos contra los errores de los evangélicos y luteranos y oponiéndose fuertemente a todos los que querían atacar nuestra religión. Muchas veces estuvo en peligro de ser asesinado, pero nunca se dejaba vencer por el temor. Con los de buena voluntad era sumamente bondadoso y generoso, pero con los herejes demostraba gran ciencia y sus dotes de oratoria, y los iba confundiendo en sus falsas razones y alejando en los sitios a donde llegaba. El Papa, para premiarle sus valiosos servicios y su gran labor, y para tenerlo cerca de él como colaborador en Roma, lo nombró cardenal y encargado de dirigir toda la lucha en la Iglesia Católica en defensa de la fe contra los errores de los protestantes. Al morir el Papa Pío IV, San Carlos Borromeo, otro gran cardenal y santo, le dijo a los demás cardenales que el candidato más apropiado para ser elegido papa era este santo cardenal. Y le eligieron, y así tomó el nombre de Pío V. Antes se acostumbraba que al posesionarse, es decir, al asumir el cargo un nuevo pontífice, se diera un gran banquete a los embajadores y a los jefes políticos y militares de Roma. Pero Pío V ordenó que todo lo que se iba a gastar en ese banquete se empleara en darle ayuda a los pobres y en llevar remedios para los necesitados de los hospitales. Cuando recién posesionado iba en procesión por Roma, es decir, cuando recién asumía el cargo del sumo pontífice, en una procesión en Roma, vio en una calle al antiguo amigo Antonio de aquella familia que le había costeado los estudios. Y lo llamó y lo nombró entonces gobernador del castillo Sant'Angelo, que era el cuartel del Papa. La gente se admiró al saber que el nuevo pontífice había sido un niño muy pobre y comentaba que había llegado al más alto cargo de la iglesia siendo de una de las familias más pobres del país.
Pío V parecía un verdadero monje en su modo de vivir, de rezar y de mortificarse. Comía muy poco, pasaba muchas horas rezando. Tenía 3 devociones preferidas: la Eucaristía, celebraba la misa con gran fervor y pasaba largos ratos de rodillas ante el Santísimo Sacramento; el Rosario, que recomendaba a todos los que podía; y la Santísima Virgen, por la cual sentía gran devoción y mucha confianza, y de quien obtuvo maravillosos favores. La gente comentaba admirada: este sí era el Papa que la gente necesitaba. Lo primero que ordenó fue que todo obispo y que todo párroco debía vivir en el sitio para donde había sido nombrado, porque estaba la dañosa costumbre de que se iban a vivir a la ciudad y descuidaban la diócesis o la parroquia para la cual habían sido nombrados. Hizo seguir y poner presos a centenares de bandoleros que atacaban a la gente en los alrededores de Roma. Visitaba frecuentemente los hospitales y casas de pobres para ayudar a los necesitados. Fue conocido como el pontífice que puso orden en la ciudad de Roma. De hecho, los enemigos le acusaban de que él quería convertir a Roma en un monasterio, pero los amigos proclamaban que en 300 años no había un papa tan santo como él. La gente obedecía sus leyes porque le profesaban una gran veneración. En las procesiones con el Santísimo, los fieles se admiraban al verlo llevar la custodia, con los ojos fijos en la Santa Hostia y recorriendo a pie las calles de Roma con gran piedad y devoción. Parecía estar viendo a nuestro Señor. Publicó un nuevo misal para la celebración de la Santa Misa y también una nueva edición de la Liturgia de las Horas, es decir, los salmos que los sacerdotes rezan todos los días. Publicó también un catecismo universal y dio gran importancia a las enseñanzas de la doctrina de Santo Tomás de Aquino en los seminarios, para que lo estudien aquellos que se forman para el sacerdocio, porque vio que por no haber aprendido bien las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, muchos sacerdotes se habían vuelto protestantes. Aunque era flaco, calvo, de barba blanca y bastante pálido, la gente comentaba así: el Papa tiene energías para 10 años y planes de reformas para 1000 años más. Tuvo que combatir el Papa Pío V contra una gran amenaza a la Iglesia: los maometanos, que amenazaban con invadir a Europa y acabar con la religión católica. Venían desde Turquía destruyendo a sangre y fuego todas las poblaciones católicas que encontraban, y anunciaron que convertirían la Basílica de San Pedro, donde vive el Papa, en pesebrera para sus caballos. Ningún rey se atrevía a salir a combatirlos. Así fue que el Papa Pío V, con la energía y el valor que le caracterizaba, imploró y buscó incesantemente la ayuda de los jefes más importantes de Europa. Por su cuenta organizó una gran armada con barcos dotados de lo mejor que en aquel tiempo se podía desear para una batalla. Obtuvo que la República de Venecia le enviara todos sus barcos de guerra y que el rey de España, Felipe II, le colaborara con todas sus naves de combate. Y así organizó una gran flota para ir a detener a los turcos que venían a tratar de destruir la santa religión de Cristo. Y con su bendición los envió a combatir en defensa de la religión. Puso como condición para estar seguros de obtener de Dios la victoria que todos los combatientes debían ir bien confesados y habiendo comulgado. Hizo llegar una gran cantidad de frailes capuchinos, franciscanos y dominicos para confesar a los marineros antes de zarpar. Todos oyeron misa y comulgaron. Y mientras ellos iban a combatir en las aguas del mar, el Papa y la gente piadosa de Roma recorrían las calles descalzos y rezando el rosario para pedir la victoria. Los maometanos los esperaban con un ejército inmenso y mucho más grande que el ejército católico. Eran 60 barcos grandes de guerra, 220 barcos medianos, 750 cañones, 34.000 soldados especializados, 13.000 marineros
y 43.000 esclavos que iban remando. El ejército del Papa estaba dirigido por don Juan de Austria, hermano del rey de España, y los católicos eran muy inferiores en número a los mahometanos. Los dos ejércitos se encontraron en el Golfo de Lepanto, cerca de Grecia. El Papa Pío V oraba por largos ratos con los brazos en cruz, pidiendo a Dios la victoria de los cristianos. Los jefes de la Armada Católica hicieron que todos sus soldados rezaran el rosario antes de empezar la batalla. Era el 7 de octubre de 1571, al mediodía. Todos combatían con admirable valor, pero el viento soplaba en dirección contraria a las naves católicas, y por eso había que emplear muchas fuerzas remando. Pero he aquí que de un momento a otro, milagrosamente, el viento cambió de dirección, y entonces los soldados católicos, soltando los remos, se lanzaron todos al ataque. Uno de esos soldados era Miguel de Cervantes, el que escribió después el Quijote. Don Juan de Austria, con los suyos, atacó la nave capitana de los mahometanos donde estaba su supremo almirante, y allí le dieron muerte a este e inmediatamente los demás empezaron a retroceder espantados. En pocas horas quedaron prisioneros 10.000 mahometanos. De sus barcos fueron hundidos 111 y 117 quedaron en poder de los vencedores. 12.000 esclavos que estaban remando en poder de los turcos quedaron libres. En aquel tiempo las noticias duraban mucho en llegar y Lepanto quedaba muy lejos de Roma. Pero el sumo pontífice, nuestro santo Pío V, que estaba tratando asuntos con unos cardenales, de pronto se asomó a la ventana, miró hacia el cielo y les dijo emocionado: «Dediquémonos a darle gracias a Dios y a la Virgen Santísima, porque hemos conseguido la victoria». Varios días después llegó desde el lejano Golfo de Lepanto la noticia del enorme triunfo. El Papa, en acción de gracias, mandó que cada año se celebrara el 7 de octubre la fiesta de Nuestra Señora del Rosario y que en las letanías se colocara esta oración: «María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros». Fue bellísimo el mensaje que el pontífice envió felicitando a los ejércitos vencedores. Decía así: «No fueron las técnicas, no fueron las armas los que nos consiguieron la victoria. Fue la intervención de la Santísima Virgen María, Madre de Dios». San Pío V murió el 1 de mayo de 1572, a los 68 años de edad, y fue proclamado santo por el Papa Clemente XI en 1712. En este tiempo de tanta proliferación del protestantismo por todas partes, que este santo pontífice Pío V, defensor de la Iglesia, ruegue por nosotros.